Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. En la historia de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 ha sido el instrumento jurídico más importante, decisivo y transformador para la vida nacional. Tras años de conflictos armados, de convulsión social y de lucha durante la Revolución Mexicana, cuando las injusticias y las desigualdades sociales estaban en el centro del debate nacional, surge nuestra Constitución. Fue una luz de esperanza para millones de mexicanas y mexicanos que soñaban con un país más justo, donde la voz del pueblo fuera escuchada y los derechos fundamentales estuvieran garantizados. La redacción de la Constitución de 1917 fue un proceso largo y complejo. Los representantes del Congreso Constituyente se reunieron enorme cantidad de veces para terminar este trabajo en diciembre de 1916 en la ciudad de Querétaro. En la elaboración participaron campesinos, obreros, intelectuales, líderes políticos que buscaban plasmar en un documento los ideales revolucionarios de justicia social, igualdad y libertad. Encabezados por personajes como Francisco J. Mujica, lograron que el texto constitucional no solo estableciera un orden político y jurídico, sino que se convirtiera en un referente de transformación y justicia social. En un momento en el que muchas naciones aún no reconocían derechos sociales fundamentales, la Constitución de 1917 fue pionera y ejemplo del mundo al integrar los principios y los derechos sociales. La inclusión de los derechos sociales que se plasmaron en los artículos 3, 27 y 123 marcaron un antes y un después en la historia constitucional de nuestro país. La Constitución Mexicana de 1917 es mucho más que un documento legal. Es la expresión de un pueblo que lucha por la justicia, la igualdad y la libertad. Su legado perdura no solo en las leyes, sino también en la conciencia colectiva de un país que ha sabido levantarse una y otra vez de la adversidad. Esta Constitución ha marcado el camino hacia un México justo, incluyente, progresista, y con la Cuarta Transformación haremos realidad el humanismo mexicano. Vale la pena mencionar aquí que sí se están haciendo cambios, pero es que este país, tienen que reconocerlo, ha cambiado y tenemos que ajustar todo para que las leyes y nuestra Constitución vaya acorde con ello y lo respalde. A 108 años de la promulgación de la Constitución mexicana, los senadores y senadoras tenemos la obligación moral de guiarnos por la esencia de la Constitución de 1917 para dar continuidad y cumplir con los compromisos social y democrático que establece nuestra Constitución. Sigamos legislando para garantizar y ampliar los derechos de las mexicanas y mexicanos, para privilegiar el acceso universal a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tenemos firme compromiso de legislar por y para todos los mexicanos. Nos guiamos por la Constitución y sus principios, pero estos deben ser constantemente reinterpretados y actualizados para responder a las demandas de una sociedad en constante evolución. En este aniversario de la promulgación de la Constitución, sigamos trabajando para garantizar los principios de justicia social, igualdad y derechos humanos. Nuestra función es clave para construir un país más justo, próspero y fiel al espíritu transformador de la Constitución de Querétaro. Es mucho lo que se logró con la Constitución del 17.
pero tenemos que trabajar y por eso estamos transformando y enriqueciendo nuestra Constitución para llevarla a realidad lo que la Constitución del 17 prometía, pero que todos aquí sabemos que no se cumplían, porque es una realidad que aun cuando estaba en la Constitución no había tales derechos asegurados para los ciudadanos. Así que hoy sí estamos trabajando, sí estamos modificando la Constitución, pero es para garantizar lo que en esencia estaba plasmado en el 17 y para que esta Constitución le dé atención a todas y a todos los mexicanos por igual y que no solamente sea un deseo, sean realmente derechos que estén garantizados. Y así lo haremos en la Cuarta Transformación con el humanismo mexicano. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso